Ahora estoy grabando. Vamos a volver un poquitito atrás. Rápidamente, me había olvidado de grabar, así que vamos a retomar. Bueno, dijimos que hoy vamos a trabajar sobre las neurosis y que vamos a hacer un pequeño repasito de la clase anterior para poder adentrarnos luego en lo que tiene que ver con las neurosis. En lo que tiene que ver con este repaso, dijimos que es para entender que, bueno, primero, que desde el psicoanálisis, habíamos visto en la clase anterior, que el psicoanálisis no hace una psicopatología en donde la importancia fundamental esté dada en describir síntomas, sino que está dada en entender cuál es la estructura que determina cada cuadro psicopatológico. Y para entender esas estructuras hay un concepto fundamental del psicoanálisis que es el concepto a partir del cual se puede definir cada una de las estructuras psíquicas. Se puede entender cómo se posiciona el sujeto frente a la cultura y de esa manera se define cuál es cada una de las estructuras psíquicas. Entonces, este concepto de complejo de Edipo para el psicoanálisis es estructurante, porque en psicopatología nos va a explicar cómo se conforman las estructuras psíquicas. Normalmente cuando se habla de complejo de Edipo se suele hablar del amor de el niño o niña hacia el progenitor del sexo opuesto y una actitud de rivalidad respecto a quien asuma el lugar del progenitor del mismo sexo. Pero en realidad esta es una definición tratando de hacerlo muy sencillo este proceso es bastante complejo y de lo que se trata es de fuertes sentimientos de ambivalencia que tienen las niñas y los niños hacia su padre y hacia su madre. Y en este juego de amor, odio, identificaciones, ambivalencia fundamentalmente, es que por un lado se va a conformar la identidad del niño, la identidad de género. El niño va a sentirse varón, mujer, etc. El niño también en esto va a elegir va a ir conformando su elección de objeto de amor, y entonces es a partir de esto que se va a definir si el niño es homosexual, heterosexual, bisexual, etc. Pero en lo que tiene que ver con la psicopatología, lo importante del complejo de Edipo tiene que ver con que el niño va a tener que aceptar la ley de la prohibición del incesto. Esta ley que hace que no pueda seguir en esta relación de amor tan fuerte hacia sus padres y que pueda tener que buscar un objeto de amor, como le dice la cultura, fuera de la familia. Como los adultos lo hacemos, que buscamos pareja fuera de la familia. Entonces, el niño, cuando acepta esa ley de prohibición del incesto, reprime el complejo de Edipo. Pero en otros casos, en vez de reprimirlo, lo reniega o lo forcluye, etc. Según cómo se posicione frente a esta ley de prohibición del incesto que le prohíbe
continuar con sus relaciones edípicas, es que se va a definir si el niño es neurótico, psicótico, perverso. Pero para que esto pase, no tiene que ver solamente con la infancia, sino que en realidad el complejo de Edípico es bifásico. Pasa por dos fases. Freud define fases del desarrollo. La fase oral, que corresponde al bebé, la fase anal, que corresponde al niño de alrededor de 2 años, la fase fálica, cuando se desarrolla el complejo de Edipo, la latencia, que es cuando el complejo de Edipo queda reprimido, y en la pubertad el complejo de Edipo resurge en una segunda fase, pero resurge a través de las fantasías. Resurge ya estando reprimido de manera inconsciente. En esta segunda fase es cuando se va a lograr que el niño termine de subjetivarse, se pueda terminar de separar de su familia. Al final de la adolescencia, el niño va a lograr buscar pareja fuera de su familia. Entonces, según cómo el niño se posiciona frente a la ley de la prohibición del incesto y a la amenaza de castración, el niño puede devenir o bien neurótico cuando reprime el amor que tenía incestuoso hacia sus padres, puede devenir psicótico cuando no procesa esa ley, o puede devenir perverso en los casos en que sabe que la ley existe, pero a pesar de conocer la ley, puede, sin sentimientos de culpa, sin ningún problema, transgredir esa ley. En ese caso, estamos hablando de una perversión. La clase de hoy se va a centrar en las neurosis y vamos a ver las distintas formas que pueden adquirir las 3 posibles neurosis. Entonces, ahora sí, ya terminamos con el repaso y vamos a las neurosis. ¿Qué es una neurosis? Si definimos a partir del diccionario de psicoanálisis de la Planche y Pontalis, en el diccionario la pequeña definición, la definición más concreta de neurosis es afección de origen psíquico, psicógena, cuyos síntomas son expresión simbólica de un conflicto psíquico. La clase anterior también habíamos visto que el síntoma para el psicoanálisis tiene un sentido específico y es que nos expresa, manifiesta un conflicto psíquico. Ahora, ese conflicto psíquico tiene las raíces, nace en la historia infantil del sujeto. Habíamos dicho que las neurosis se conforman en la infancia. Se conforma, se determina en la etapa del complejo de Edipo. Y estos síntomas constituyen un compromiso entre defensa y deseo. Hay un deseo que quiere expresarse y una defensa que le prohíbe, que lo reprime y no le permite salir y manifestarse. Entonces ese deseo no se expresa tal cual es, sino que se expresa de manera simbólica, un poquito disfrazado, para conformar tanto al deseo, al poder salir y expresarse,
Y a la defensa, que le prohíbe expresarse, tampoco no se expresa tal cual es, se disfraza. Y aparece el síntoma. El síntoma, al igual que los sueños, los actos fallidos, los chistes, los mitos, las creaciones del folclore, son formaciones de lo inconsciente, son formas en que lo inconsciente evade la represión, evade las defensas y logra manifestarse y mostrar los conflictos, pero de manera simbólica. Bueno, entender el síntoma de esta manera es sumamente importante en lo que tiene que ver con realizar un diagnóstico y con el pronóstico de enfermedad. Si entendemos el síntoma como manifestación simbólica, entendemos que tiene que ver con un conflicto psíquico que hay que descifrar. En lo que tiene que ver con la infancia, a veces el síntoma no expresa el conflicto psíquico del niño, sino que cuando los niños son muy pequeños, a veces lo que expresa es el conflicto psíquico de los padres. Entonces, el síntoma en la infancia y en la adolescencia siempre hay que ubicarlo en función de el periodo evolutivo del niño, no solo porque puede tener que ver con los padres, sino también porque a veces hay síntomas que son normales en esa edad, que en la vida adulta serían un síntoma, pero que en determinada etapa, eso lo vamos a ver con cada una de las neurosis, que en determinada etapa pueden tener que ver con las características propias de esa etapa. Y vamos a tener que distinguir también un carácter neurótico de una estructura neurótica. Antes de continuar, quiero decirles que cuando me interrumpieron para decir de las grabaciones, me pidió disculpas la alumna por interrumpir. Les pido que no tengan ninguna dificultad en interrumpirme, que si voy rápido, si digo conceptos que no conocen, que no entienden o que necesitan esclarecer, me interrumpan y me pidan que les pueda ir explicando. Me dejan un segundito que voy a interrumpir un minutito, disculpen. Bueno, ahora sí. Entonces, habíamos dicho que las tres posibles estructuras psíquicas son la neurosis, la psicosis y la perversión. Y que dentro de las neurosis podían haber también distinciones. Entonces, dentro de las neurosis tenemos tres posibles formas que pueden adquirir la neurosis. Esas tres posibles formas son la histeria, o histeria de conversión, si le queremos poner un apellido, en realidad a la fobia también se la llama histeria. Entonces, para distinguir, cuando hablamos de histeria sin apellido, nos estamos refiriendo a la histeria de conversión. A la fobia también se la llama histeria de angustia. Entonces tenemos histeria de conversión o histeria simplemente, fobia o histeria de angustia y
obsesión o neurosis obsesiva. Estas son las 3 formas que pueden adquirir las neurosis. Y entonces vamos a empezar con la fobia, primero que todo, porque como vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la psicopatología de la infancia, pero en realidad lo que vamos a describir como concepto de la neurosis es válido también para los adultos. Vamos a empezar con la fobia, que es la neurosis que aparece más frecuentemente en los niños. Entonces, como habíamos dicho antes, la fobia también la podemos llamar histeria de angustia. Y si vamos al diccionario de psicoanálisis, vamos a ver que está definida de la siguiente manera: reacción de miedo que conlleva a mecanismos de evitación que limitan el campo de acción del paciente. ¿Qué pasa en una fobia? Puede ser un adulto o un niño. Aparece miedo, angustia, en realidad, frente a determinadas cosas. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a subir a un ascensor y si tiene que ir a un edificio que tiene que subir a un 5º piso, por ejemplo, y esa persona tiene fobia a los espacios cerrados, claustrofobia, entonces no tolera estar adentro de un ascensor, que es un espacio cerrado, va a evitar subir a un ascensor. Entonces, para no subir al ascensor, a lo mejor va a subir por la escalera. Y si le toca ir a un edificio de muchos pisos más, de 10 pisos, va a subir los 10 pisos por no entrar al espacio cerrado. Ahí está el mecanismo de evitación. Ese mecanismo de evitación va a limitar su campo de acción. Si va a un edificio muy alto, a lo mejor va a tratar de buscar formas de no tener que ir para no tener que subir los 10 pisos por la escalera. Eso a veces se soluciona para el neurótico, manteniéndose dentro de la neurosis, con lo que se llama el acompañante fóbico. Hay alguien que cuando lo acompaña, la persona tiene menos angustia y tolera algunas de esas cosas que le producen angustia. En los niños muchas veces esta fobia centra la angustia en los animales. Entonces tienen zoofobia. No solamente zoofobia, hay otras fobias, pero muchas veces las fobias de los niños se centran en algún animal y tienen miedo a, por ejemplo, hay un caso muy famoso, que es el caso Juanito, que la fobia aparecía centrada en los caballos. Bueno, como decíamos antes, lo que hoy llamamos fobia, Freud prefería llamarlo histeria de angustia, porque lo que pasa en la fobia, más que tratarse de miedo, es que se trata de angustia. En realidad, el niño presenta una gran angustia, o el adulto presenta una gran angustia, que se fija en este elemento del cual parece que se tiene miedo. Freud trabajaba en términos generales con jóvenes, muchas veces mujeres jóvenes, adolescentes y mujeres jóvenes, pero también con hombres, con adultos, mujeres y varones.
en términos generales, sus pacientes eran más bien jóvenes. Nunca trabajó con niños, a excepción de un solo caso. El único caso de niños que trató es el caso Juanito, el caso que se llama Juanito. En realidad, Freud a Juanito lo vio una sola vez. Lo que pasa es que cuando Freud investigaba con sus pacientes jóvenes y adultos, adolescentes, iba viendo esto que hemos hablado de la sexualidad infantil, del complejo de Edipo, como la neurosis de los adultos recordaban lo que les había pasado en la infancia, y él había postulado esto que hemos visto de que en las neurosis el complejo de Edipo es determinante. Pero necesitaba comprobar qué pasaba directamente con los niños. Entonces, en algún momento le pide a sus seguidores que empiecen a ver qué pasa con sus hijos, con sus sobrinos, etc. Y bueno, resulta ser que los psicoanalistas empiezan a observar a los niños de su familia. Uno de los psicoanalistas, que se llamaba Max Graf, ve que su niño tenía mucha curiosidad sexual, se la pasaba preguntando por algo que él llamaba el hace pipí, por su genital masculino, y a partir de la curiosidad infantil normal de los niños, que es una investigación sexual, el niño iba indagando, iba preguntando a la mamá si tenía hace pipí, preguntando si los caballos tenían, porque en algún momento va al campo y ve los caballos y ve que tienen un miembro grande, entonces compara qué pasa con los caballos chicos, qué pasa con los caballos grandes, qué pasa con, por ejemplo, una vez va a la estación de trenes y los trenes eran a vapor y ve que están desaguando una locomotora y ve que cae agua y piensa que es el hace pipí de la locomotora y le dicen que no, que las locomotoras no tienen hace pipí. Entonces el niño va distinguiendo lo animado de lo inanimado, las mujeres de los hombres, los niños de los adultos, etc. El papá de este niño iba registrando toda esta curiosidad infantil y en algún momento el niño empieza a tener miedo. Sale a dar un paseo y tiene miedo y no quiere seguir dando el paseo. Y le dice a la señora que lo lleva a pasear, a la señora que lo cuida, que quiere volver a que su mamá le haga mimitos. Por ese tiempo había tenido una hermanita y lo habían separado de la cama, de la habitación de los padres. También tiene un sueño de angustia. Entonces el papá empieza a postular que primero ve que el niño tiene una fobia. Perdón, el papá sigue registrando todo esto y el niño empieza a desarrollar una fobia a los caballos. Recuerden que tenía curiosidad sexual respecto a los caballos. Y empieza a tener miedo que los caballos le muerdan un dedo. Y el papá empieza a ver que los temores, los primeros síntomas, tienen que ver con la separación con respecto a la madre. Entonces, empieza a postular que esos temores tienen que ver con que él no lo deja dormir con la mamá, con que lo separa de la mamá. Como el papá había registrado desde el principio todo lo que el niño hacía, cómo jugaba, su curiosidad sexual, etc., y le mandaba esos registros a Freud para comprobar sus teorías, cuando el niño desarrolla esta fobia, el papá, a través de cartas, le pregunta a Freud qué hacer con el niño. Y a través de cartas, el papá va tratando la fobia del niño. En realidad era Freud quien lo trataba, pero
el papá va transmitiéndole al niño lo que Freud le va diciendo que vaya haciendo. Hasta que en algún momento lleva el niño a la consulta de Freud. Y en ese momento, el papá del niño va a conversar con Freud y con el niño. Van a encontrarse los tres y Freud va a terminar resolviendo el caso. Entonces, en 1909 van a publicar el primer caso tratado de fobia infantil. Antes de eso, antes de que Freud tratara a este niño, que se llamaba Herbert Graf, pero que lo publican como Hans, como Juanito, para reservar su identidad. Hasta ese momento, generalmente, los temores de los niños no eran tomados como un problema por los adultos. Sí, los niños tenían una angustia que les impedía salir, que les daba miedo. A veces hasta los adultos se burlaban de los niños porque eran temerosos, los castigaban, o a veces lo tomaban como que, bueno, es un niño, ya se le va a pasar, no lo tomaban muy seriamente. A partir de este caso, el psicoanálisis pone en relevancia la importancia de la fobia en la infancia y cómo la patología que aparece fundamentalmente desde más temprana edad, o la neurosis que aparece desde más temprana edad. En realidad hay otras patologías como las enfermedades psicosomáticas que son más frecuentes más tempranamente. Pero de las neurosis es la neurosis que aparece a más temprana edad. Y se empieza a trabajar sobre las fobias infantiles. Entonces, en ese sentido, es importante que podamos distinguir la fobia de otras formas de ansiedad. Para eso, empecemos por distinguir el miedo de la angustia y del terror. El miedo tiene que ver con una reacción frente a un temor real que existe concreto. Por ejemplo, si estamos cruzando la calle con un semáforo en verde y de golpe viene un auto a toda velocidad y vemos que de ninguna manera va a poder frenar, que viene a una velocidad que no hay forma de que frene por el semáforo que para nosotros está en verde, pero que para el auto está en rojo. Evidentemente, en ese momento nos va a dar miedo y ese miedo va a activar una reacción y va a hacer que enseguida nos volvamos para atrás y no crucemos la calle y dejemos que pase el auto. El miedo tiene que ver con esta situación real, concreta, que va a activar una reacción de protección de nosotros mismos. El terror tiene que ver con una situación tan súbdita, tan brutal. En el caso del auto, lo alcanzamos a ver y alcanzamos a defendernos, alcanzamos a volver para atrás. Pero si vamos en ese auto y se nos rompieron los frenos y de golpe el auto se da vuelta y no podemos reaccionar, o vamos en otro auto y se nos cruza ese auto y no alcanzamos ni a verlo, no alcanzamos ni a frenar. Entonces no alcanzamos a tener miedo, sino que de golpe nos chocan. En vez de miedo vamos a tener terror. El terror a veces no permite procesar los sentimientos. Es un sentimiento tan fuerte, tan excesivo, que no permite ponerle palabras, que no permite procesarlo. Entonces, ese exceso de angustia es lo que denominamos el trauma.
El trauma tiene que ver con el terror que no nos permitió reaccionar. La angustia tiene que ver con un temor que también es real, pero es real en la realidad subjetiva. No tiene que ver con que se nos apareció, no sé, íbamos caminando por el campo y se nos apareció un puma, o con que íbamos cruzando la calle y vino un auto a toda velocidad. Tiene que ver con un temor que nos amenaza, pero que proviene de nuestra realidad subjetiva. En el caso de Juanito, por ejemplo, la fobia a los caballos simbolizaba el temor de castración del papá. Cuando Juanito se encuentra con Freud, Freud le pregunta ¿por qué tiene miedo a los caballos? Y le empieza a hablar del temor a los caballos. Y Juanito le dice que lo que tiene miedo de los caballos es esa cosa negra que tienen los caballos alrededor de los ojos y alrededor de la boca. O sea, las riendas, las anteojeras de los caballos. Y Freud mira al papá de Juanito y se da cuenta que el papá de Juanito tenía anteojos negros y bigotes. Entonces Freud le pregunta si lo que le da miedo de lo que tienen los caballos alrededor de la boca son los bigotes, en vez de las riendas. Y el niño dice sí, los bigotes. Entonces ahí Freud le interpreta que lo que tiene miedo el niño de que el caballo le muerda el dedo es el temor a la castración por parte del padre. Este padre que los separaba de la madre, que marcaba la ley de prohibición del incesto, pero que en el niño generaba esta angustia de castración. Y se simbolizaba depositando la angustia en el caballo. Bueno, en el caso de la fobia no hay miedo, no hay terror, hay angustia. Sin embargo, hay angustias durante el desarrollo del niño que son normales. En primera instancia tenemos la angustia de nacimiento. En el momento en que se produce el trabajo de parto, la mamá se esfuerza, el niño sale, o si es una cesárea, lo sacan al niño, pero en el momento en que el niño sale del útero materno, donde estaba resguardado por el líquido amniótico, donde nadaba, estaba cómodo y no necesitaba respirar, al salir al mundo, tiene que hacer un esfuerzo bien grande, y ese esfuerzo tiene que ver con que el niño tiene que respirar por primera vez. En las películas a veces se ve que en los partos le pegan al niño para que respire, le dan una palmadita en el potito para que el niño respire. En realidad, ese momento de tener que respirar por primera vez, de que los pulmones se llenen de aire, produce en el niño angustia. Y por eso es que el niño llora. Cuando el niño nace se escucha un llanto. Ese llanto tiene que ver con el momento en que entra aire a los pulmones y eso es sentido como una presión en el pecho y el niño llora. Este llanto, este sentimiento es lo que denominamos en psicoanálisis angustia de nacimiento. Y es por eso que cuando estamos angustiados sentimos de adultos también una presión en el pecho. O a veces sentimos como que nos duele la guatita, también tiene que ver con lo mismo, con esa presión en el pecho que puede molestar la guatita. Pero tiene que ver con esta primera vez que nos separaron de la mamá, que tuvimos que respirar, que se llenaron los pulmones de aire y nos produjo angustia.
Esa angustia es normal y es la que nos permite vivir, respirar, seguir viviendo. Si un niño no puede respirar, le tienen que poner respirador para que pueda sobrevivir. Durante los primeros meses de vida, a veces los niños tienen como quejidos que uno no sabe si les pasa algo y en realidad recién acaba de comer, no tiene gases, pero igual de dormidito se queja, está bien abrigadito. Esos llantos sin causa aparente tienen que ver con pequeñas angustias que sienten los niños y que son normales durante el desarrollo. Hasta ahí todavía el niño se siente, no se representa como separado de la mamá. Alrededor de los 6, entre los 6 y los 9 meses, el niño empieza a reconocer a la madre y a distinguirse de la madre. Antes la mamá era alguien que lo satisfacía, o quien lo cuidaba era alguien que lo satisfacía. Y si no lo satisfacía, lloraba. Si tenía hambre y la mamá no estaba para darle el pecho, la mamadera, el niño llora. Como enseguida lo satisface, el niño se calma. Pero llega un momento en que a lo mejor la mamá le está dando la papa, está sentado en su sillita alrededor de los 6 meses, y resulta que la mamá quiere ir a buscar agüita para el niño y va a la cocina, a lo mejor le está dando de comer en otra habitación, y va a la cocina a buscar agua, y por un minuto el niño no ve a la mamá y llora. O a lo mejor la silla está puesta con la visión hacia un lado contrario de donde la mamá va a buscar algo. Se olvidó la cucharita para darle la papa y va a buscar la cucharita. Y el niño queda de espaldas a la mamá y no la ve. Y aunque la mamá esté atrás, el niño llora. Llora porque no ve a la mamá. Porque en ese momento, para la representación del niño, lo que él no ve desaparece, no existe. Entonces el niño se angustia ante la ausencia materna. En ese momento en que está empezando a reconocer y que para la fantasía del niño las cosas están o no están, esa angustia es normal. Si esa angustia perdura mucho tiempo, y el niño llora cuando no ve a la mamá a los 5 años, ya habrá que prestar atención de qué pasa. Pero a los 6 meses es totalmente normal que el niño se angustie si no ve a la mamá. Más o menos en esa época, un poquitito después, el niño también, como empieza a reconocer las caras que le son familiares, se siente seguro si lo tiene en brazos, los familiares, quien él conoce, los amigos. Pero si viene un desconocido, para el niño a lo mejor viene un abuelito que vive en otra ciudad y que el niño no había visto, y por supuesto el abuelito lo toma en brazos, el niño va a llorar y se va a angustiar porque esa cara no es familiar para él. Esta angustia también en el niño es normal. Tiene reacciones de evitamiento frente a caras que no son normales, o por ejemplo, cuando se lo fuerza, dale un besito a alguien y el niño no quiere, tiene que ver con que para él no es alguien cercano todavía. Un poco después, como alrededor de los 3 años, es bastante frecuente que los niños tengan pesadillas y tengan angustias en el sueño, y a veces se despierten con sueños que son pesadillas y se angustien. Hasta ahí es normal. Si esto se prolonga, se hace demasiado
frecuente, demasiado intenso, ahí tendremos que prestar atención. Pero si por ahí los niños tienen angustias en el sueño, son normales. También hay ciertos temores focalizados que pueden ser normales en los niños según cómo sea su evolución, como temor a la oscuridad, temor a los animales, a ciertos alimentos, a la asistencia a la escuela, cuando la asistencia a la escuela empezó en etapas muy precoces, a determinadas situaciones. Se va a convertir en fobia en la medida en que estos temores también traigan inhibiciones, es decir, no le permitan al niño hacer otras cosas, que se prolonguen en el tiempo y que no aparezcan como un temor frente a eso, sino que vengan acompañados de fuertes montos de angustia. Ahí habrá que distinguir si se trata de un temor o de angustia focalizada en ese objeto. Ahora, esa angustia en la fobia, a diferencia de los temores normales infantiles, esa angustia, lo que va a caracterizar la fobia es que se enlaza en un objeto que vamos a llamar fobógeno, que es el síntoma principal. En el caso de Juanito, se enlazaba a los caballos. El niño creía tener miedo a los caballos, pero toda su angustia se proyectaba a los caballos. Cuando el síntoma se proyecta como angustia en el objeto fobógeno, para evitar ese síntoma, para evitar el encuentro con el objeto en el cual se proyecta la angustia, el niño o el adulto va a presentar inhibiciones. Entonces por ejemplo, en el caso de Juanito, Juanito dejaba de salir a la calle, no quería salir a hacer paseos, se quedaba en la casa. Y solamente salía los fines de semana, el domingo, y acompañado por el papá. ¿Por qué el domingo? Porque en esa época no había muchos autos, los carruajes que transportaban a la gente eran tirados por caballos y los domingos había menos tráfico, había menos caballos. Entonces, a veces salía a dar un paseo, pero solamente acompañado por el padre, porque hay un acompañante que es el objeto contrafóbico que ayuda a soportar el síntoma un poquito. Esto es característico de la fobia. Entonces, caracterizamos la fobia por un síntoma y una inhibición. El síntoma es la angustia que se deposita en un objeto. En el caso de Juanito aparece como miedo al caballo. Está al revés, dice la caballo en vez del caballo, o al caballo. En el caso, además del síntoma, aparece la inhibición, que es la forma en que se trata de evadir, encontrarse con el objeto que causa la angustia. Entonces, la inhibición implica el que no se permite que una función se realice. En el caso de Juanito era la incapacidad de salir a la calle.
Bueno, entonces, hablamos de fobia solamente cuando una angustia infantil se prolonga en el tiempo, o una angustia de un adulto depositada sobre un objeto, se prolonga en el tiempo, aparecen inhibiciones, y en el caso de que va pasando el tiempo, impiden el desarrollo y la integración social del niño. Cuando el niño tiene una fobia para ir al colegio y le impide ir al colegio, le impide integrarse socialmente, le impide desarrollarse, va a ser necesario consultar, por ejemplo. Antes de empezar con la histeria de conversión, ¿alguna duda sobre la fobia? No me han hecho preguntas, pero no quiero pasar a otro tema sin hacer preguntas, sin que darles el espacio para hacer preguntas. Profesora, ¿Sí? mi consulta es si la fobia tiene niveles, por decirlo de alguna manera, o se mantiene en una misma intensidad, por decirlo así. O sea, no se mantiene en una misma intensidad, pero no es que haya un nivel creciente de grado que sea contiguo, sino que depende de las fantasías que se vayan asociando en el momento a las situaciones. Entonces, si ustedes leen el caso Juanito, van a ver que frente a determinadas situaciones aumentaba el monto de angustia del niño. Cuando, por ejemplo, él se encontraba con determinadas situaciones, que veía caballos, podía aumentar el monto de angustia, y la inhibición calma la angustia. El quedarse encerrado, por ejemplo, calma la angustia. Ah, ya, profe. Gracias. Quiero ver que parece que en el chat hay alguna pregunta, pero no sé, ¿hay algún comentario en el chat? ¿Me pueden decir si es una pregunta porque para ver el chat tengo que interrumpir las diapositivas? Diego dice que era una votación, Diego Villegas. Dice que más que niveles se puede hablar de espectro según los síntomas de angustia. Bueno, vamos a seguir entonces con la histeria de conversión. Entonces, habíamos dicho que a la fobia se la llamaba también histeria de angustia, porque la angustia se fija en un objeto, que es el objeto fogógeno. La otra forma de histeria, que normalmente llamamos histeria a secas, solamente histeria, es lo que Freud llamaba histeria de conversión. En este caso, habíamos dicho que los síntomas son expresión de un conflicto psíquico. La fobia es expresión de, en el caso de Juanito, del temor a la castración del padre. La fobia a los caballos era expresión del temor a la castración. En el caso de la histeria, el conflicto psíquico se simboliza a través de síntomas en el cuerpo. Por ejemplo, una paciente histérica puede presentar una hemiplegia, pero no tiene ninguna causa orgánica que le produzca esa hemiplegia. Solamente esa hemiplegia es la expresión de algún conflicto psíquico. El concepto de histeria tiene que ver con la palabra griega histerón, que significa matriz, útero. Porque en la antigüedad Hipócrates pensaba que la histeria
venía del útero, tenía que ver con el útero. Por lo tanto, había un prejuicio que hacía creer que la histeria era una patología de mujeres. Es verdad que es más frecuente en el género femenino y menos frecuente en el género masculino. Pero una de las cosas revolucionarias del psicoanálisis, que no lo descubre Freud, Charcot ya había presentado casos de hombres con histeria, pero que Freud va a realzar, va a poner de manifiesto, es que también existen histerias masculinas. Pero en la antigüedad había un prejuicio de que la histeria tenía que ver con las mujeres. En la Edad Media se creía que la histeria tenía que ver con la posesión, con la brujería, y muchas mujeres que eran histéricas, pensemos que la Edad Media era una época de mucha represión, y justamente en la forma en que se expresaba los deseos de las mujeres que reprimían sus deseos era a través de su cuerpo, y a veces tenían síntomas que en la Edad Media los relacionaban con la brujería. Las mujeres cambiaban la voz, presentaban movimientos movimientos en el cuerpo que hacían pensar que estaba embrujada o que era una bruja. Y una de las características de la histeria es que hay cierto grado de contagiosidad, de que cuando la imitación que produce la histeria hace que pueda haber una forma de contagiosidad. En la Edad Media se describían epidemias de posesión y de brujería, y en realidad eran casos de histeria colectiva. Lamentablemente, la ignorancia y los prejuicios de la Edad Media hicieron que muchas mujeres muy inteligentes, mujeres que eran reivindicativas, que manifestaban sus deseos, que al mismo tiempo estaban reprimidas, fueron quemadas por considerarse brujas, y en realidad eso que adjudicaban a que eran brujas eran síntomas histéricos. Inclusive aquí vemos la quema de brujas, que eran mujeres histéricas. Inclusive la medicina moderna describe casos de epidemias de brujería. Pero en 1873 ya Landor va a describir histeria en niños, y como les había dicho antes, Charcot, en las clases de los martes, a las que Freud asistía, aquí tenemos a Charcot en la Salpêtrière, en sus clases de los martes, que Freud tradujo al alemán, presenta un caso de una crisis histérica en un adolescente varón de 14 años. Bueno, una de las revoluciones que opera el psicoanálisis es el tratamiento de la histeria de una manera distinta a cómo se habían tratado antes. Para eso se basa Freud en un inicio en lo que había estudiado en Francia, tanto con Charcot como en la escuela de Nancy, sobre la hipnosis y la sugestión. Pero después va a abandonar esos métodos y va a utilizar el método psicoanalítico, que es distinto, que no utiliza que renuncia a la sugestión, que no utiliza tampoco la hipnosis. Pero los primeros casos que trata Freud eran casos justamente de jóvenes
histéricas, muchas de ellas adolescentes que sufrían de histeria. Y Freud desde el inicio, desde los primeros casos, desde el primer caso que es Anaú, que es una paciente que trata Breuer y que Breuer no puede manejar y le pide ayuda a Freud y luego empiezan a trabajar sobre la histeria. Ambos van a terminar publicando los estudios sobre la histeria. Desde los inicios, Freud va a tomar una frase que saca de estas lecciones de los martes que daba Charcot en París. Cuando Freud asistía a las clases de Charcot, iba a decir que la histérica sufre de reminiscencias. Va a decir que la histeria es un problema de recuerdos que están presentes, pero están inconscientes, que no se pueden hacer conscientes. Va a decir que los síntomas, estos síntomas que aparecen en el cuerpo, como disnea, tos nerviosa, afonía, jaqueca, depresión del ánimo, excitabilidad, etc. Todos estos síntomas tienen que ver con un conflicto reprimido que no puede ser recordado. Y que, como no puede ser recordado con palabras de manera consciente, entonces se expresa en el cuerpo mediante síntomas. Esta es Dora, una de las pacientes histéricas que trata Freud. Es un caso que termina fracasando, pero que justamente a partir de ese fracaso es que Freud va a publicar ese caso porque le sirve para aprender mucho y para poder pensar sobre cómo tratar mejor la histeria. Bueno, así como habíamos dicho que la histeria de angustia es la neurosis más frecuente en la infancia y de inicio más temprano, en el caso de la histeria de conversión, es rara en la infancia y es mucho más frecuente en la adolescencia. Muy frecuente en la adolescencia. Dora inicia su histeria en la adolescencia. En el caso Dora, tiene que ver con una joven cuyo papá tenía ciertas enfermedades, Freud lo había visto, y por sus dolencias físicas necesitaba de ciertos cuidados. Entonces se van a vivir a un lugar al campo, se hacen amigos de una pareja. Dora se llevaba mal con su mamá, no tenía cercanía con su mamá y tenía mucha cercanía con su papá. Y ella y su papá se hacen amigos de una pareja y Dora empieza a ver que la señora de esta pareja cuida mucho a su papá y empieza a pensar que pasa algo entre ellos, que hay una relación entre ellos. Por otra parte, el marido de esta señora, que en el caso la llaman la señora K, para que no se devele su identidad, el señor K empieza a tratar de seducir a Dora. Y Dora se siente un poquito seducida por este hombre, pero por otro lado se siente abusada por un adulto que trata de seducirla, que está casado, y piensa que su papá no dice nada de esto, de los regalos que le hace, de toda la seducción que muestra claramente este hombre. Su papá no pone límites a esto para que no se note lo que pasa entre el padre de Dora y la señora K. Bueno, en algún momento el señor K trata de besar a Dora, le hace una propuesta y a partir de ahí Dora va a empezar a presentar síntomas físicos
que tienen que ver con este conflicto psíquico que se le presenta en esta relación que se da en su familia. Dora abandona el tratamiento, no lo continúa, pero Freud va a pensar mucho sobre este abandono del tratamiento que hace Dora y publica este caso. Bueno, la histeria de conversión tiene que ver con esto que habíamos dicho de que el desarrollo sexual del niño es bifásico, se da en 2 etapas. Durante el Edipo, durante la fase fálica se desarrolla el Edipo y el Edipo se interrumpe con la fase de latencia y resurge en la pubertad a través de fantasías inconscientes. En la histeria, que dijimos que se desarrollaba fundamentalmente en la adolescencia, las experiencias traumáticas del Edipo aparecen, pero aparecen con posterioridad, aparecen como quedaron reprimidas al finalizar el complejo de Edipo, reaparecen de manera inconsciente, reaparecen vividas después de haber pasado por la represión. Entonces reaparecen de manera inconsciente, con posterioridad, y se expresan como síntomas. Bueno, aquí vemos las histerias de la época de Charcot, que eran histerias con mucho compromiso somático y que mostraban parálisis, grandes síntomas somáticos. Entonces, si el síntoma se expresa a través del cuerpo, estamos hablando de que el síntoma es una somatización. Sin embargo, hay distintas formas de somatización. En la histeria de conversión, lo característico es que la somatización convierte el conflicto psíquico en una expresión simbólica de lo que le pasa a la paciente. En cambio, se distingue de la hipocondría y de la enfermedad psicosomática. En la hipocondría no hay nada en el cuerpo, pero el paciente se siente enfermo. En la enfermedad psicosomática sí hay algo en el cuerpo, pero el paciente cree, sí hay algo en el cuerpo, pero eso que hay en el cuerpo es provocado por un origen psíquico. La enfermedad psicosomática puede ser el asma, pueden ser muchas de las manifestaciones de la piel, los eczemas, las alergias cutáneas, puede ser, por ejemplo, un infarto o un ataque cerebrovascular que sea posterior a un shock, que uno pasa una angustia muy fuerte y bueno, ya tenía hipertensión, pero esa angustia provoca un ACV. Ese shock provoca un ACV. Entonces estamos hablando de una enfermedad psicosomática. En la hipocondría no hay nada orgánico, pero el paciente se siente siempre enfermo y siempre cree tener enfermedades. En el caso de la histeria, hay un síntoma particular que es expresión de un conflicto psíquico. No existe en el cuerpo una causa, por ejemplo, para la parálisis, pero sí existe en la realidad subjetiva un conflicto psíquico que se expresa a través del síntoma. Aquí
y vemos las histerias de la época de Charcot. Entonces, la característica de lo que normalmente llamamos histeria es la conversión. Hay una alteración funcional de los órganos, por ejemplo, motora o sensorial. El paciente, por ejemplo, no puede ver, está ciego, pero esa alteración es funcional. No hay realmente una causa que impida ver. No hay nada que el paciente no está ciego, pero no puede ver. ¿Por qué no puede ver? Porque hay algo que no quiere ver, hay algo que simboliza en esa ceguera el no querer ver algo que le fue traumático, que le produce un conflicto psíquico. Entonces, lo que no puede poner en palabras, lo metaforiza en el síntoma. Vamos a pasar a la tercera de las neurosis y otra vez, antes de comenzar con la neurosis obsesiva, quisiera saber si tienen alguna pregunta respecto a la histeria. Así terminamos con la neurosis obsesiva. ¿Preguntas sobre la histeria? Bueno, parece que no. Vamos entonces a la neurosis obsesiva. Freud, sí. Entonces, ¿la histeria puede llegar a tener síntomas somáticos? Perdón, no te entendí bien porque se escuchó muy bajito. Entonces, que la histeria puede llegar a presentar síntomas somáticos. O sea, no es que puede llegar, es que presenta síntomas somáticos. Esa es la característica de la histeria, que va a producir la conversión. Va a ser que, por ejemplo, una paciente llegue a una urgencia porque de golpe no puede caminar. Ya, y entonces le van a hacer todos los estudios necesarios de la columna, etcétera, para ver por qué no puede caminar. Y no hay ningún origen somático. Tiene que ver con que ese no poder caminar es expresión de un conflicto psíquico. Un ejemplo, un paciente hombre que tenía unos dolores de columnas terribles, por los cuales no podía caminar. De golpe no puede caminar por dolor de columna. Y decía que este paciente decía que el dolor de columna, a ver, quiero recordar bien cómo era la palabra, no le permitía pararse, me parece, o no le permitía, sí, creo que era que no podía pararse. La palabra, la verdad es que no me acuerdo bien de la frase, pero era un paciente sudamericano en España, que en España cuando uno está desocupado se dice que está en el paro. El paro es el seguro de desocupación. Y el paciente no admitía estar en el paro, quería trabajar. Y lo que él no podía era estar parado. Estar parado es estar desocupado. Decía que el dolor de columna, por el dolor de columna no podía estar parado. Estar parado en España es estar desocupado, estar en el paro. Claramente, su conflicto era con que, bueno,
recibir el seguro de desocupación le venía bien, pero lo hacía sentirse muy mal porque estaba desocupado. Y eso le traía remembranzas de toda una historia que tenía que ver con el padre, con la desocupación, con la migración, etc. Pero el no poder caminar no tenía nada que ver, en la columna no tenía nada. Tenía este dolor, sufría de una histeria de conversión y no podía pararse del dolor de columna. Realmente no podía, en su realidad subjetiva no podía pararse, pero no podía estar parado, no podía estar en el paro. No se permitía estar en el paro. ¿Queda claro? Sí, sí me queda claro, profe. Gracias. Bueno, ¿vamos a la neurosis obsesiva o alguna pregunta más sobre la histeria? Vamos a la neurosis obsesiva, entonces. Bueno, este concepto de neurosis obsesiva también es un concepto que acuña Freud. Antes de Freud, Pierre Janet nombraba este mismo cuadro como psicastenia. Actualmente en cualquier manual de psicopatología, en los manuales como el DSM, el CIE-10, etc., cuando se habla de obsesión, vamos a utilizar este concepto que viene del psicoanálisis. En psicoanálisis definimos la neurosis obsesiva como una clase de neurosis en que su forma más típica tiene que ver con un conflicto psíquico que se expresa por síntomas llamados compulsivos. Vamos a ver después qué es una compulsión. Entre estos síntomas compulsivos pueden aparecer ideas obsesivas, compulsión a realizar actos indeseables, lucha contra pensamientos y tendencias ceremoniales, conjeturas, ritos, etc. Y por un tipo de pensamiento que se caracteriza por la rumiación mental, por la duda, los escrúpulos, y conduce a inhibiciones del pensamiento y de la acción. Aquí vemos un niño que tiene una compulsión a lavarse las manos. Eso es típico de los obsesivos, que se lavan y se lavan las manos. Una de las características entonces de la neurosis obsesiva es la idea obsesiva. Un paréntesis respecto a lo de lavarse las manos. Claro, en este momento con la pandemia hay que distinguir que el lavarse las manos frente al peligro de un virus tan contagiante es absolutamente normal, que muchos, sin ser obsesivos, a veces nos ponemos hasta exagerados por cuidados normales que tienen que ver con, si bien los temores a los virus pueden ser obsesivos, el temor a un virus real no es neurótico, es sano, es cuidarse. Cómo se viva ese temor, si ese temor se vive con angustia, si provoca dudas, ahí ya podemos hablar de una obsesión. Bueno, vamos a las ideas obsesivas. La idea obsesiva es una representación o un conjunto de representaciones que, a diferencia de la histeria, aparecen en la conciencia. Recuerden que la representación histérica no se hace consciente y justamente porque no se hace consciente se expresa en los síntomas histéricos, en los síntomas conversivos, se expresa a través del cuerpo. En cambio, la representación obsesiva es consciente
pero el paciente le molesta, no le gusta tener esas ideas que le vuelven, que le generan dudas, que está siempre dudando, y trata de evitarlas. Y dice, no, no voy a pensar más en esto, pero esas ideas le vuelven y le vuelven, esta rumiación mental de la que hablábamos. Esas ideas las siente como propias, sabe que vienen de su conciencia, pero no logra que desaparezcan de su conciencia. Y en eso se distingue, como ya habíamos dicho, de las representaciones histéricas que no se hacen conscientes, y se distinguen también de las ideas delirantes que no se sienten como propias. Además de representaciones, el síntoma obsesivo se presenta como un acto compulsivo. El individuo siente que debe realizar algo. Se siente compelido a realizar algo. La compulsión tiene que ver con eso, con que se siente obligado a hacer algo. Fuera de tiempos de pandemia, se siente obligado a lavarse las manos a cada rato. O, por ejemplo, se siente obligado a dejar siempre las puertas de los closets cerradas. Y si una puerta se queda abierta, le molesta. Se siente obligado a controlar antes de irse todos los días que sale de su casa, a revisar si la llave del gas está bien cerrada. Y a lo mejor sale, y a pesar de que revisó 3 o 4 veces y cerró bien la llave del gas, sale y a las 2 cuadras empieza con esta duda obsesiva que le piensa, ¿habré cerrado bien? Sí, fui a cerrar, pero estaba pensando en otra cosa, a lo mejor no miré bien, ¿habré cerrado bien? Y entonces se tiene que volver a revisar a ver si cerró bien la llave del gas antes de irse. Este es el acto compulsivo, que se distingue de un acto impulsivo, en el que el individuo tiene un deseo y cede al deseo. Por ejemplo, un acto impulsivo, un alcohólico. Sabe que si toma un poquito de alcohol se va a exceder y sabe que eso le puede provocar problemas, pero va a una fiesta, hay alcohol y no duda, consume y después se excede y después tiene problemas. Eso es un acto impulsivo. El acto compulsivo, en cambio, el paciente cuando empieza a pensar, ¿habré cerrado la llave del gas o habré apagado la luz? Y va caminando y se va alejando de la casa y piensa, hoy otra vez esto, no quiero pensar en esto, quiero evitarlo, pero le sigue dando vueltas eso hasta que se siente obligado a volver. En la infancia, también, al igual que en la fobia, al igual que en la histeria, tenemos que distinguir lo que es normal en la vida de lo que tiene que ver con lo patológico. En los primeros años de vida existen ciertas actividades ritualizadas que son normales en los niños. Alrededor de los 2 años, los niños van a tener un objeto predilecto, un juguete predilecto, el tuto, el osito de peluche. A eso hay un psicoanalista que es Donald Winnicott que lo llama el objeto transicional. Este objeto transicional representa a la mamá, pero no la es. Es lo que permite separarse respecto de la madre. Bueno, el niño tiene ciertos ritos normales con el objeto transicional. No puede dormirse si el objeto transicional no está con él. ¿Por qué? Porque justamente representa a la mamá y permite que la mamá se vaya y el niño se quede abrazado a
este objeto que simbólicamente representa a la madre. Entonces, va haciendo ciertos rituales que le permiten calmarse, que le permiten no tener angustia, que son normales en el desarrollo y que le permiten justamente desarrollar. También, en la época en que se le enseña el control de esfínter, a veces la mamá incentiva ciertos rituales o el niño pide ciertas cosas que tienen que ver con aprender a controlarse. Entonces, por ejemplo, cuando la mamá lo lleva a hacer pipí, prende la llave del agua y piensa que el sentir sonido de agua le va a incentivar que haga pipí. Y entonces, después el niño va a pedir que se prenda la llave del agua para poder hacer pipí. Esos rituales que incentivan el aprendizaje son normales. También, por esa etapa, los niños piden ciertos rituales para dormirse. Por ejemplo, que la mamá les cuente un cuento, o que el papá, o que quien sea, el abuelito, les cuente un cuento. Y ese cuento tiene que ser exactamente igual todas las noches. Y si la mamá tiene sueño y se salta una parte para terminar más rápido, el niño dice, no, falta esa parte. Y la mamá tiene que volver atrás y contar esa parte. Bueno, ese ritual exactamente igual es normal en esa etapa del desarrollo del niño. También hay rituales con los alimentos que dejan la verdura para el final porque les gusta más, porque les gusta menos, que acomodan, separan la verdura de la carne. Todo eso en esa etapa es normal. Y nunca se puede hablar de obsesión antes de haber llegado a la etapa fálica, porque esos rituales tienen que ver con que son normales en la fase anal y que después, si se superan esos rituales y se vuelve a tener, después de haberlos superado, es que hay una regresión a la etapa anal. Esa regresión puede tener que ver con la obsesión. Sin esa regresión no podemos hablar de obsesión. La obsesión necesita de volver a la etapa anal, pero vivida a través de o luego de haber vivido, haber pasado, haber iniciado la etapa fálica. Entonces, no podemos hablar de ritos obsesivos si no hay regresión. Es normal antes antes y durante la etapa fálica, y también puede ser normal cuando, por ejemplo, son la continuidad de conductas de las etapas más tempranas que nunca se superaron. Por ejemplo, que el niño necesite que le dejen prendida la luz del pasillo para poder dormirse. Y eso se convierta en un ritual y no tenga que ver con miedo a la oscuridad, sino con un ritual que tiene que cumplirse con determinadas características y que nunca se superó. Si no implica un temor a la oscuridad, si no implica que sería una fobia, puede ser un ritual que no se superó. Que más adelante, que se supere más adelante de la edad que se debería haber superado. Pueden implicar llamar la atención, estar atentos, pero no implican una obsesión. Si durante la etapa anal no existieran esos rituales, no sería de buen pronóstico. Sin embargo, si hay síntomas que parecen obsesivos, muy tempranos y muy excesivos, muy impresionantes, también
pueden ser preocupantes y pueden tener que ver ya no con una obsesión, sino con una psicosis. Durante el periodo de latencia, también hay ciertos rituales, ciertas actitudes de los niños, conductas de los niños, que pueden parecer obsesivas, pero que son normales de la etapa de latencia. Como por ejemplo el que los niños tengan colecciones, las niñas coleccionan servilletas, los niños y las niñas coleccionan tapitas de botella, latitas de bebidas, figuritas, etc. A veces los niños, por ejemplo, tienen ciertos juegos que no les permiten pisar las rayas del suelo, las rayas que separan las baldosas, o que hacen que cuenten los escalones al subir una escalera. Si el niño se angustia al dejar de hacerlo y siente que le va a pasar algo terrible por dejar de hacerlo, estamos hablando de una conducta obsesiva. Si el niño lo hace porque disfruta jugando de eso, porque imita a otro, porque es un juego, pero si tiene que interrumpirlo, lo interrumpe sin ningún problema, es un juego, no es una conducta obsesiva, es algo normal. A veces, por ejemplo, tiene ciertos requisitos para utilizar el baño. Por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, que tienen que encender, abrir la llave del agua para poder hacer pipí. Y es como habíamos dicho antes, que no se superó, que no, más que no se superó, que continúa eso que la mamá le había enseñado para incentivar las ganas de hacer pipí. Entonces, sí, no es algo que va acompañado de una compulsión, de una necesidad de hacerlo, sino que es una costumbre que tiene. En ese caso, se trata de una continuidad de una conducta anterior y no de una regresión compulsiva, y entonces no se trata de una obsesión. Por lo tanto, muchas de esas conductas pueden tener que ver con prolongación de ritos provenientes de periodos anteriores o con actos un poco compulsivos, pero sin carácter conjuratorio, que no tienen el temor de que si lo dejan de hacer va a pasar algo terrible. Entonces, en esos casos es normal. En la adolescencia también hay ciertas conductas que podrían confundirse con una obsesión, como en la pubertad, por ejemplo, los niños a veces no quieren, se separan por sexo, van a una fiesta y los varoncitos están por un lado, las niñetas por un lado, y no pueden acercarse porque si no les van a hacer burlar a los otros. Ese tabú de contacto con el otro sexo tiene que ver con que en la pubertad reaparece el complejo de Edipo, reaparece de manera reprimida. Las hormonas mueven toda la sexualidad, pero la represión es muy fuerte. Entonces, esa represión tan fuerte del inicio de la pubertad, que defiende de este cambio tan brusco que implican los cambios corporales desde la adolescencia, hacen que esta represión fuerte no permita ni siquiera acercarse a una niña. Pero tiene que ver con la etapa que están viviendo, no con una obsesión. O, por ejemplo, a veces hay inquietudes metafísicas, escrúpulos religiosos, que tienen que ver con características del pensamiento de la etapa adolescencia, que se vuelve abstracto y que tienen que ser entendidas como manifestaciones normales de esa etapa. Cuando hay una obsesión
en la infancia no siempre se detecta, porque a veces, por ejemplo, para padres obsesivos, si el niño es sumamente obediente, excesivamente ordenado, excesivamente prolijo, y los padres son obsesivos, van a verlo como un orgullo, como algo bueno. No se van a dar cuenta que se trata de una neurosis y no se van a preocupar, sino que hasta al contrario, van a capaz que hacer alarde de lo buen hijo que tienen sin darse cuenta de que su hijo tiene una neurosis. Cuando los padres son demasiado complacientes con los rituales obsesivos o al contrario, les molesta mucho y son demasiado intolerantes, se puede exacerbar la neurosis. Pero la neurosis en la infancia no siempre se hace visible. Se hace visible solo cuando los síntomas molestan a los adultos. ¿Cuáles son los indicios de un inicio de un carácter obsesivo en la infancia? Una perfección extrema en la presentación de las tareas, que los niños no pueden trabajar si sus cosas no están ordenadas siempre del mismo modo, exactamente igual. El cuaderno tiene que guardarse en un orden, en un mismo lugar, y si se lo sacan, se angustia, y si le ponen el cuaderno en el lugar del libro y el libro en el lugar del cuaderno, para el niño es algo terrible, como que va a caerse el mundo. Cuando dedican mucho tiempo a organizarse, haciendo agendas, haciendo horarios, los temores a contagios, a enfermedades, a microbios, entonces que limpian mucho, que no tocan ciertos objetos, todo eso puede ser esta parte de las enfermedades, la pongamos entre paréntesis en este momento en donde hay una angustia normal por la pandemia. Sin embargo, hay formas y formas de vivir los temores a la pandemia. Con respecto a la pandemia, por ejemplo, alguien que tenga, estoy pensando en alguien que tiene excesivo temor a contagiar al otro, que tiene constantemente dudas sobre salgo o no salgo, me pongo la mascarilla, cuántas mascarillas me pongo, cómo habré limpiado bien, no habré limpiado bien, mejor vuelvo a limpiar tal cosa. Eso tiene que ver con una neurosis obsesiva, mientras que el tener los cuidados necesarios, usar mascarilla, lavarse las manos cada vez que uno llega a la casa, desinfectarse si uno con alcohol gel, si uno toca cosas cuando tiene que salir, etc., tiene que ver con una conducta de autocuidado normal. Bueno, respecto a las condiciones de disposición a la neurosis obsesiva, Anna Freud, en el Congreso Psicoanalítico de Ámsterdam, nos dice que en los niños existe la creencia de que alguna pérdida que ocurrió en la infancia es el resultado de los deseos ambivalentes normales que tienen los niños respecto a las personas que quieren. Que, por ejemplo, hay un caso de neurosis obsesiva de los casos de Freud, en donde el niño tiene deseos de muerte con respecto a su hermanita, como pueden tener los niños por celos normalmente, pero son deseos que están en su fantasía, que no tienen que ver para nada con la concreción de la realidad.
siempre los sentimientos de culpa no necesariamente tienen que ver con la concreción de un acto, tienen que ver con deseos inconscientes. Y bueno, en la obsesión, en la predisposición al carácter obsesivo, hay sentimientos de culpa que están basados en la creencia de que una pérdida fue causada por los deseos de muerte de quien va a devenir un obsesivo. Entonces, frente a eso, es que aparece esta compulsión a realizar cosas para que no pase algo malo, y por eso aparece la omnipotencia de las ideas, el pensamiento mágico: si yo no piso los escalones no va a pasar nada malo. Bueno, y aparecen otras formaciones reactivas que tratan de evitar la aparición de los síntomas de angustia. Pero necesariamente tiene que haber una regresión a la etapa sádico-anal, en donde hay una agresividad, pero esa agresividad en la obsesión va a estar reprimida. Y justamente porque está reprimida es que el obsesivo va a tener una inhibición motora, no va a actuar su agresividad, sino que le va a aparecer como dudas, como culpa, o lo va a expresar a través de síntomas. Por ejemplo, se va a lavar las manos porque su forma de querer agredir es querer ensuciar. Simbólicamente querer hacerse caca encima, querer ensuciar para molestar a la mamá, por ejemplo. Bueno, eso hace a que el obsesivo siempre tenga esta rumiación, esta culpa, esta crítica. ¿Dudas sobre la obsesión o sobre algún otro de los temas que trabajamos hoy? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay más dudas, dejamos hasta aquí y nos vemos más adelante para la última clase que vamos a tener juntos. De todas maneras, si viendo el video, los que no puedan estar presentes ahora, o si leyendo algún material, quienes después, quienes están ahora presentes, les surge alguna duda, me pueden escribir al correo electrónico y puedo ayudarlos a resolverla. Que estén bien, dejamos hasta aquí. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.